Inclusive cuando tú hablaste del primer nudo, aquí en la garganta, aquí, yo sentí como clic, ¿sabes? Inclusive noté inmediatamente que el aire pasaba mejor. Sí, es que lo que te acabo de hacer ahora es una cirugía emocional. Ah, Ujú. Entonces, por entonces eso es es que normal que yo haya sentido clic normal que y tú sentías, porque ¿cómo te sentís? Calmada. ¿Te sentís diferente a cuando empezamos antes de hacer la operación o cómo te sentís? Sí, sí, me siento mucho más calmada. Tenía como mucha ansiedad, como, como fosforescente casi, roja como fosforescente, que fluía y que la otra negra iba volteando y saliendo y luego saliendo de mi cuerpo. Ok, es que la tenías así, te digo, bastante contaminada porque, mira, en la sangre reside también el alma y también residen emociones en la sangre. Es cierto. Entonces, claro, todos estos años que has pasado estas dificultades, Esta también la es sangre la se hermosura contamina. de la vida. Hoy estoy viviendo otra etapa evolutiva, una etapa que todos deberíamos de vivir, y es el permitirnos autosanarnos y por supuesto también sanar a las otras personas. Lo que usted escuchó atrás son dos personas, semillas estelares, en los cuales necesitaban un cambio de vida. Va a escuchar más adelante parte de sus testimonios. Lo que veremos el día de hoy va a ser básicamente las enseñanzas secretas de unos seres de luz con los cuales estoy empezando a colaborar, y ahí está el resultado. Vea un momento el paisaje, los árboles. Como antes se lo había enseñado, tienen el símbolo de la Y. Observe las ramas. Observe las ramas que todas terminan en Y. Es más, el símbolo de la madre naturaleza Gaia es la Y. Muy pocos lo saben. A mí me lo revelaron unos sumitas con los que me reuní en España. Ellos me revelaron cómo la Y es el símbolo de poder de Gaia, la Pachamama, la Madre Tierra. Por eso usted lo ve adornado en todas sus ramas. Ahí lo puede ver. También ellos me enseñaron cómo extraer el poder de Gaia del símbolo de la Y y poderlo colocar en este anillo de poder. ¿Se acuerdan cómo los sumitas me instruyeron sobre el símbolo de la Y que está en todos los árboles? Pues ellos me enseñaron la clave de cómo extraer el poder de Gaia y colocarlo en un anillo. Así que en este anillo que usted está viendo, lo ve que tiene el símbolo de la Y. Pues logramos extraerlo de la madre Gaia. Bueno, familia, este 16 de junio nos vemos en la iniciación 3, videoconferencia, la red espiritual, que lo ayudará a salir de esa red de pobreza, de esa red de enfermedad que tiene usted. Y luego nos vemos el 14 de julio en Madrid, España, donde daré una conferencia llamada Seleccionados por Extraterrestres. Aquí los números de teléfono donde usted puede llamar para adquirir información. Dicho eso, ¿qué onda, familia cósmica? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy estoy en uno de mis lugares favoritos aquí en el norte de Europa, en Suecia. Usted que me viene siguiendo desde ya un par de años, largo de 5 o 6 años, por medio de cursos, videoconferencias, conferencias que hemos dado en Italia, en Holanda, en México, en El Salvador, en Estados Unidos, en España, donde nos vamos a presentar este 14 de julio, etcétera, etcétera. La evolución que hemos venido teniendo. Como le he venido narrando desde hace más o menos unos 8 años, he empezado a trabajar con extraterrestres. Y claro, hay un cierto intercambio que se da entre ellos y mi persona, basado siempre en mi trabajo.
La cuestión es que hace como 5 años yo le contaba a usted de que ellos me habían ofrecido desarrollarme la habilidad que todos tenemos de operar o de sanar o de curar a personas, pero en aquellos momentos me abstuve porque honestamente yo fui muy sincero y me daba cuenta que las circunstancias en las cuales la vida me tenía en ese momento no iba a poder dedicarme al 100% de esto. Entonces me abstuve. Luego, aproximadamente hace un año, que ya cambió un contexto en mi vida, llamémoslo así, y podía ahora sí enfrascarme en esto. Volví a tener una reunión con los seres que me habían propuesto desarrollar esta habilidad. Y es por eso que empecé a dar consultorías personalizadas, consultorías que le han transformado la vida a cientos de personas, en donde les hemos quitado bloqueos económicos, bloqueos emocionales, temas de salud física, salud espiritual, salud emocional, salud mental, etcétera, etcétera. Pero a medida yo me fui inundando en esta otra rama, la cual yo llamo consultorías cósmicas, empezaba a darme cuenta que era necesario hacer otro tipo de intervenciones, aparte de las que hago en las consultorías. Entonces me percataba de que puede llegar a realizarse algún tipo de operaciones. ¿Se acuerdan ustedes cuando les hablé de los monjes Tupiara? Estos monjes que hacen este tipo de operaciones. Yo presencié una o dos de estas, a lo que yo me propuse si realmente se podía realizar. Desde hace un mes he estado empezando una capacitación, llamemos de esta manera, con estos primeros extraterrestres de luz que me dijeron que me podían instruir en este camino. Claro, uno tiene que hacer diferentes cosas, ejercicios físicos, ejercicios emocionales, ejercicios mentales, ejercicios astrales en el mundo de los sueños. Tú tienes que estar preparado en todas las áreas, porque una persona puede llegar a enfermarse en el área espiritual, puede llegar a enfermarse también en el área emocional. El cuerpo mismo, sabe usted que tiene sus emociones, es decir, este cuerpo tiene sus emociones. Y el cuerpo físico también tiene su conciencia. Entonces empecé a ser capacitado en el área de los 7 cuerpos. Y hemos sanado, gracias a Dios, a cientos de personas de eso. Pero en estas últimas semanas empecé a ser capacitado en las operaciones para extirpar las emociones coaguladas. Es ahí en donde me empecé a percatar que también estas eran parte de las cuales las personas llegan a tener bloqueos económicos. Es decir, usted trabaja y trabaja y se da cuenta que el dinero no le abunda, no le alcanza, se le va como el agua. Y no entiende por qué. Aunque trabaje horas extra, el dinero no te alcanza y no sabes por qué es. Entonces me percaté que también existía el área de los sentimientos corporales que están estancados ahí. Por ejemplo, cuando una persona te llega a hacer burla o tú mismo te insultas, porque hay muchas personas que lastimosamente se insultan a sí mismos, no se percatan que se hieren los sentimientos corporales, no los sentimientos del ser, los del cuerpo, y el cuerpo entra en un proceso de protesta. Entra en un proceso de protesta donde puede darte fácilmente te puede dar unos disparos de azúcar, te puede dar principios de diabetes, te puede dar dolores de huesos, de artritis, y tú no sabes por qué, y vas donde el médico y te dice que estás bien. Entonces empecé a percatarme que existía esta área y empezamos a hacer este tipo de cirugías. Pero hoy he hecho alrededor de unas 40 operaciones y quiero decirles que gracias a Dios las 40 han sido un éxito, pero siempre le digo a la persona, porque a mí me gusta ser lo más sincero posible, que aunque 40 me han salido un éxito, siempre les digo que yo me doy un margen de error de un 30%. No ha pasado, pero siempre me doy ese margen de error, que puede ser un 30% que no sirva de nada. Pero hasta hoy, gracias a Dios y gracias a los hermanos cósmicos, han sido 40 personas que han resultado básicamente curadas o al menos van en ese proceso. Vamos a ver 2 testimonios de eso.
Una de ellas es una de las más recientes y nos vamos a ir hasta Francia. Sin tocar el problema de ella, les va a explicar cómo ella se sorprende porque ella pensaba que las consultorías iban a ser de una manera diferente. Pero ella va a contar un poco su experiencia. Veamos. Inclusive cuando tú hablaste del primer nudo, aquí en la garganta, aquí, yo sentí como clic, ¿sabes? Inclusive noté inmediatamente que el aire pasaba mejor. Y a nivel del cuello, sí, más ligera. Es que O sea, el nudo, cuando hablaste del nudo, yo lo sentí literal. Como cuando uno quiere llorar y se te hace el famoso nudo en la garganta. Pues yo lo sentí el nudo y, y no lo siento. O sea, yo tenía algo como, es una sensación de ligereza, ¿sabes? Ujú. Como que yo tenía algo que me pesaba sin darme cuenta. Que lo he Sí. tenido tanto tiempo que yo no lo sentía. Entonces ahora que no, que lo, que sé que se fue, o sea, que sé Ahora que ya que no lo sentí la tienes, diferencia, ahora me doy cuenta, que lo tenías todos estos años. toda la vida. Sí, yo te lo vi. Es que lo que te acabo de hacer ahora es una cirugía emocional. Ah, Ujú. Entonces, por eso entonces es que normal que yo haya sentido clic normal que y tú sentías, porque ese sol que tú empezaste a formar, ese es el vehículo que mi energía ocupa para ingresar a tu cuerpo. Entonces, yo puedo ver todo lo que tú vas pensando, puedo ir viendo lo que o sea, tus pensamientos, los negativos, los voy eliminando y cuando viajé aquí, me di cuenta que tenías todo eso. Entonces, pero increíble. Mira, te siento como cuando tú de repente tienes gripe y tienes todo congestionado y se te quita de un golpe. ahí la escucharon ustedes. He dejado breve el testimonio solo para que usted vea cómo se va sintiendo y lo sorprendida que ella está, porque a veces fíjense que en las consultorías me he percatado que cuando las personas ya quedan solucionadas con su problema, ya sea de salud, emocional, de que su cuerpo espiritual está dañado o cualquiera de estos, entonces cuando ellos ya están curados, ven que hay una gran diferencia. Y a veces les digo, oigan, les digo, ¿y cómo aguantaban tanto tiempo? Y dice, es que siempre estuve tan mal que realmente ya ni lo notaba. Y ahora que estoy bien, es que yo me doy cuenta lo mal que estaba. Y pensaba que eso eran cosas normales. Y es que lastimosamente nos damos cuenta, familia cósmica, que nos acostumbramos tanto tiempo a estar mal, que cuando nos sentimos bien nos sorprendemos. Cuando lo que debería ser es lo contrario, estar siempre bien. Y cuando estamos mal, sorprendernos del por qué estamos mal. Este fue un caso. Ahora vamos a escuchar el caso número 2. En este caso número 2 he realizado ahora una diálisis. Una diálisis emocional con la transfusión de sangre. Entonces, en esta capacitación que tuve con estos extraterrestres, ellos me explicaron cómo la sangre se contaminaba y cómo es que uno hace una diálisis emocional energética y ese es el cambio de energía. Así que usted va a escuchar ahora qué fue lo que vivió y la experiencia de esta persona. Así que vamos a ello. ¿Cómo te sentís? Calmada. ¿Te sentís diferente a cuando empezamos antes de hacer la operación o cómo te sentís? Sí, sí, me siento mucho más calmada. Tenía como mucha ansiedad. Tú habías dicho que había que hacer varias operaciones de corazón porque había muchas emociones cristalizadas. Coaguladas. ¿Cómo? Emociones coaguladas. Coaguladas, coaguladas es la palabra. Porque el corazón, o sea, según lo que me acabas de contar ahora que sucedió en la semana, la sangre también la tenías bastante contaminada de esas emociones de todo este tiempo atrás, de todo. Entonces, esto iba a ser en la otra, pero realmente ahorita yo vi que necesitabas mucho eso. ¿Oíste? Ok.
Entonces, Ujú. tú te pudiste ver cómo tenías esa sangre contaminada que iba saliendo. Sí, sí. Me imaginé sangre mucho más clara, como, como fosforescente casi, roja como fosforescente, que fluía y que la otra negra iba volteando y saliendo y luego saliendo de mi cuerpo. Ok, es que la tenías así, te digo, bastante contaminada porque, mira, en la sangre reside también el alma y también residen emociones en la sangre. Es cierto. Entonces, claro, todos estos años que has pasado estas dificultades, también la sangre se contamina Sí. de todo lo que nosotros le vamos adheriendo emocionalmente. Por ejemplo, si tú un día, a ti te han hecho transfusiones de sangre. Un poco, sí. Vaya, cuando una persona, digamos, le hacen transfusiones de sangre, claro, también adquieres esa parte emocional de esa otra persona. Mm, ¿Me entiendes? Entonces, bueno, porque lo que yo estuve percatando en la última sesión, que habían cosas que no eran tuyas, sino que hay mm, cosas que en esas transfusiones de sangre que te han pasado, esa gente ya venía con emociones dentro de su sangre que mm, te pasaron a ti. ah, Entonces, sí. si tú piensas, Esa transfusión de sangre era que dizque sangre oxigenada para sanarme de lo que me daba. vaya, puede ser que sea esa sangre oxigenada, pero a lo que te quiero decir que esa sangre venía de alguna persona, ¿estás de acuerdo? Sí, claro, Ok, claro. entonces yo lo que te estoy hablando es el componente emocional que tenía la sangre. Mm, Por ejemplo, yo puedo ir al médico y él me da una sangre oxigenada que, claro, biológicamente me va a ayudar. Pero, ¿y ujú. qué pasa si el detalle no es algo biológico, de microbios que tenga que ver con eso, sino que viene el punto de lo emocional? Claro, claro. Entonces, claro, puede estar. Está eh, cargada. ¿Cómo? Está cargada. Claro, Llegó cargada. exacto, está cargada, aunque científicamente esté limpia. Sí. Pero los científicos no miden las emociones, entonces viene cargada esa sangre con otro tipo de emociones que cuando a ti te las adhieren, claro, tu cuerpo por un momento dice está bien, pero yo te pregunto, ¿te ha servido esa sangre? Y te vas a dar cuenta que tal vez no. Y te surgieron otro tipo de problemas. Claro. Y ese tipo de problemas no los tenías. Ah, Entonces, sí. no los tenías porque eso no era tuyo, venía ya en esa sangre que te pusieron. Ya, ¿Me entiendes? Porque yo sí. he estado viendo mucho tus cartas cósmicas y a mí habían cosas que no me cuadraban cuando yo estaba viendo tu carta cósmica, no me cuadraban y decía, pero ¿cómo es que esta carta, que la carta cósmica me indicaba de que habían algo sobre ti, fíjate? Entonces, ¿te acuerdas cuando tú me diste que quizás podía ser brujería? ¿Te acuerdas que un día me lo mencionaste? Sí, sí, sí. Claro, cuando tú me dices eso y sobre esa carta, yo vi que había como otras entidades o algo así, pero no eran brujería. Entonces yo dije, esto no es brujería. ¿Y qué es? Entonces ayer yo estuve revisando tu carta cósmica y claro, me di cuenta que esas entidades, digamos, que están ahí son emociones, están sobre ti, pero no eran tuyas, sino que venían con la sangre que te hicieron la transfusión. Ah, Me explico. Entonces, traías todas sí. esas emociones negativas de otra persona y son las que te hacen a veces recaer o hacer cosas que tú dices, es que esa no soy yo. Mm, ¿Me he explicado? ah, claro. Entonces, hay cosas que yo te digo, yo te he visto todo tu mapa cósmico y he dicho, es que esto no es de ella. Entonces, por un momento dije, pero tampoco es brujería. Porque cuando es brujería, la carta cósmica me indica otra cosa.
Pero en esta no me indicaba eso. Pero claro, era eso, que en las transfusiones de sangre ahí venían las personalidades de otras personas. Claro, Entonces, claro, sí, y entra directo al cuerpo, entra directo al funcionamiento. claro, y al corazón. Así que, brothers, así me despido de ustedes. Próximamente vamos a preparar a mucha más gente para que pueda hacer estas cirugías emocionales y saque todas estas emociones coaguladas que le impiden alcanzar el éxito, la realización, que son las causantes del fracaso económico, fracaso emocional, de parejas, familiares, etcétera, etcétera. Así que cuídense mucho y Madrid, España. Nos vemos muy pronto, hermanos, el 14 de abril. Y no se olviden que nos vemos este 16 de junio en la videoconferencia nivel 3 de iniciación. Se les quiere y de gratis. Hasta pronto.